laica a las 10. Ahora vamos a hablar de política internacional. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Pasaron muchas cosas este fin de semana y lo llamamos a él, Mario Guerrero, que ya está del otro lado con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, Pau, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, todo bien. Bueno, felices vacaciones de invierno porque te arrancaron. Gracias, igualmente. Bien, Mario, este fin de semana lo vimos a través de las redes, lo vimos en los portales más importantes, lo sucedido en Sri Lanka, y quiero que nos cuentes un poco y nos expliques las imágenes que veíamos este fin de semana. Sí, en realidad nosotros estamos viendo la parte más álgida Sí. de un conflicto que tiene bastantes meses y hay quienes dicen que tiene bastantes años, ¿no? Un país que se creía pacificado luego de la paz armada, lograda en el año 2009 entre los movimientos subversivos del norte y el gobierno de Sri Lanka. Lo cierto es que desde hace varios años el país viene atravesando una crisis económica bastante fuerte, particularmente es una crisis financiera, porque es un país que depende y mucho de las importaciones. Esto ha generado, particularmente en los últimos meses, que la sobreutilización de la escasa divisa, Ujú. divisas extranjeras, ¿no? Llevaron a que hubieran escasez de diferentes recursos, principalmente medicamentos, alimentos, y lo que termina desencadenando la bomba que derivó en las consecuencias políticas que hemos visto, que es el hecho de que la alta demanda de gasolina, la poca disponibilidad de ella, hizo a que por primera vez desde la década de los 70 un país prohibiera la venta de gasolina en su territorio, ¿no? Esto generó una serie de movilizaciones que hasta el momento ha llevado a que las dos principales figuras políticas, el presidente y el primer ministro hayan tenido que abandonar el territorio de la isla. No han dimitido hasta el momento, pero ese es el estado en el que se encuentra actualmente. Ahí estamos viendo imágenes impresionantes, lo que sucedía el fin de semana, la toma de la residencia presidencial. No sé si esto había pasado antes y si hay antecedentes, al menos en la Eh, actualidad. en la toma del palacio no, pero sí es un país que se caracteriza fuertemente por vivir en un estado de convulsión, ¿no? Ujú. De hecho, por ejemplo, la paz lograda en el año 2009, estamos hablando de un proceso de enfrentamiento pseudo-independentista que tuvo el norte de la isla, el cual comienza a fines de los 60, comienzo de los 70, pero su mayor consolidación se dio entre los 80 y el año 2009, al punto tal de que, por ejemplo, llegó el involucramiento de la India a los fines de garantizar el hecho de que la integridad del territorio de Sri Lanka se mantuviera, porque si se lograba la independencia del grupo tamil que existe en el norte, ponía en riesgo también la integridad territorial de la India. De hecho, esto es un dato muy interesante porque el envío de tropas que hace la India en los 80 generó un malestar tanto en los movimientos secesionistas del sur de la India como en Sri Lanka, que derivaron en el asesinato de quien fuera el primer ministro de la India, Rajiv Gandhi, Ujú. en los 90. Entonces fue un hecho bastante icónico, pero da cuenta de un país que producto del renacer de estos conflictos vio mermada su principal fuente de ingreso, que es el turismo, más allá de las consecuencias de la pandemia, ¿no? Claro, claro. ¿Qué va a suceder ahora? ¿Van a haber elecciones? Por el momento lo que se ha acordado es designar a quien va a ser el presidente. Recordemos que como muchos de estos países anglosajones han adoptado el esquema de gobierno parlamentario. Entonces tienen un Ujú. primer ministro y un presidente en donde el poder ejecutivo está en el primer ministro, ¿no? Por el momento lo que se ha acordado es designar de entre los legisladores que ya tiene el Parlamento a un presidente, perdón. La idea es que salga del órgano y sea designado y votado el próximo 20 de julio. Lo que Ujú. no queda claro todavía es cómo se va a proceder con el primer ministro, porque hasta el momento el primer ministro no querría renunciar, diferente es el presidente que sí, al parecer, ha prometido dimitir en el día de mañana. Entonces estaría un poco allanada la situación. Lo cierto es que todos los movimientos, toda la expresión popular que se ha dado en las calles de Sri Lanka está obligando y pide la renuncia del primer ministro para poder allanar el cambio de figuras políticas, ¿no?
Totalmente, claro. Bien, Mario, bueno, veremos entonces qué sucede el 20 de julio, qué sucede con el primer ministro, si finalmente renuncia o no. Y bueno, seguramente vamos a estar hablando con vos al respecto. Y también queremos charlar sobre lo sucedido la semana pasada y la renuncia de Boris Johnson. Y bueno, cómo se está reconfigurando de alguna manera todo lo que es el panorama político en el Reino Unido. Lo cierto es que, al igual que lo conversamos hace varias semanas atrás, estábamos hablando de que si bien Johnson había salido de esa situación, sobrevivió al proceso de destitución iniciado por parlamentarios propios, lo cierto es que su figura había quedado extremadamente debilitada. De hecho, lo acontecido con el caso Pincher, que fue lo que se desencadenó en la catarata de renuncias, daba cuenta de del poco espalda política que tenía Johnson. Y lo que nosotros estamos viendo ahora es todo el proceso de designación de lo que va a ser el próximo candidato. Johnson ha dicho de que no va a apoyar a ninguna de las 11 personas que han dado su postulación, y la diferencia de perspectivas que existen hacia el interior del Partido Conservador dar cuenta de las candidaturas, ¿no? Estamos hablando de 11 personas, de las cuales hay 5 personas que serían de color, 4 personas serían, si no me equivoco, serían mujeres. Lo cierto, lo interesante que se da es que 2 de esas mujeres que se están presentando a la candidatura para ser primera ministra son primera generación, son británicos de primera generación. Esto significa que sus padres han nacido en alguna otra parte del mundo, principalmente en ex territorios británicos. En el caso de Patel, provienen de la India, se radicaron y ella nació y estudió en Gran Bretaña. Y en el caso de Braverman, ella es descendiente de padres africanos, keniatas, y de la isla de Mauricio particularmente, ¿no? Entonces es una situación interesante. Lo cierto es que en materia política lo que se prevé es que no haya mucho cambio o haya una mayor radicalización de la agenda conservadora, principalmente lo que tiene que ver con reactivación económica y fuerte reducción impositiva, y terminar de concluir lo que Johnson ha quedado dejado inconcluso, que es la definitiva salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿no? En este sentido, bueno, ¿cómo se vive este clima a nivel región? ¿En qué sentido? ¿Europa? Claro. Lo cierto es que no hay mucho que conversar en este punto, dado de que en este momento Europa está mirando más a Ucrania. Lo cierto es que en este sentido hay un elemento muy interesante, que serían los 2 principales candidatos que estarían encabezando o estarían llegando mejor posicionados de cara a la elección que se tiene que hacer en estos próximos días, son aquellos que estuvieron fuertemente involucrados en lo que tiene que ver con el conflicto armado en Ucrania, ¿no? La guerra en Ucrania. De hecho, Johnson es una de las características que se le destaca de la gestión de Johnson, es que desde el primer momento estuvo del lado de Ucrania y efectivamente hizo transferencia de recursos en todos los aspectos hacia Ucrania para poder resistir toda la invasión rusa, a diferencia de lo que hizo, por ejemplo, una situación un poco más endeble, por ejemplo, como lo hizo Scholz en Alemania, porque claro, los niveles de dependencia que tiene Alemania con el gas y el petróleo ruso no son similares a los que ha tenido Gran Bretaña, si bien se ha visto afectada por la variación en los precios, ¿no? Entonces, la relación viene por ese sentido, y lo que se espera es que se mantenga esta línea de fuerte apoyo de Gran Bretaña para lo que tiene que ver con Ucrania, ¿no? Así que bueno, yo no espero que haya mucho cambio en ese aspecto, y se va a mantener esa unidad de criterio tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Bien, Mario. Si te parece, antes de venir a hablar de Argentina, hablemos de lo que sucedía en Japón y el asesinato del ex primer ministro. Sí, realmente ha sido un acontecimiento que ha puesto en una situación de asombro a todo el territorio japonés, porque no es algo a lo cual Japón esté acostumbrado, ¿no? De hecho, algo que se destacaba era la cuestión de que
los niveles de seguridad son tan altos que los políticos realizan campañas así caminando libremente por las calles, lo cual explica el poco nivel de resguardo que tenía Shinzo Abe mientras estaba realizando el discurso, quien ya no era más el primer ministro de Japón, pero sí era un gran referente del nacionalismo de derecha japonés y estaba haciendo campaña de cara a las próximas elecciones apoyando a los candidatos del Partido Liberal. De hecho, hay unos datos bastante curiosos, retomando varias de las cosas que nosotros hemos hablado con anterioridad en lo que tiene que ver con los niveles de masacres y asesinatos, asaltos y demás en Estados Unidos, ¿no? ¿Se acuerdan de que nosotros hablábamos de los tiroteos masivos? Sí. Que Estados Unidos tiene un promedio de 2 tiroteos masivos por día. En Japón estamos hablando que en promedio anualmente solamente mueren 10 personas por causa de un arma de fuego, siendo que en el 2017 solamente murieron 3 personas. Eso explica los altos costos que significa o la gran dificultad que representa el adquirir un arma de fuego en Japón. Un proceso que involucra hasta, por ejemplo, que los policías hagan entrevistas a los vecinos de la persona que quiere adquirir un arma para ver a quién se le estaría otorgando el arma y etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de un país que no está acostumbrado a ese tipo de cosas, pero lo cierto es que sí es un país que está acostumbrado a otras cuestiones que tienen que ver con los altos niveles de explotación psicológica que tienen. Es una población bastante afectada en ese sentido. Todos hemos escuchado hablar de las altas tasas de suicidio que tiene Japón, etcétera, y es lo que estaría terminando de explicar un poco las motivaciones de quien ha sido el asesinato. Particularmente la motivación principal habría sido de que tenía un enojo personal con Shinzo. No tendría que ver nada, absolutamente nada lo político en este aspecto. Entonces, bueno, realmente habla de una situación bastante triste. Bien. Mario, ¿nos podrías dar un perfil de Shinzo? Shinzo, él formaba parte de lo que se denominaría el ejército japonés, y él estuvo durante 3 años en la marina. Es decir, fue una persona que tuvo una pseudo formación, o principio de formación en lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, pero lo cierto es que fue dado de baja, y el hecho de que si uno observara el arma que utilizó, da cuenta de que tenía conocimiento en la materia. Claro. De hecho, el arma con la que la asesinó fue un arma totalmente casera, producto de cinta, unos caños cortados, etcétera. Entonces, da cuenta de que si bien era una persona que tenía algún tipo de instrucción, lo cierto es que tenía algún tipo de cuestión psicológica que explicaría el hecho que no solamente lo dieran de baja de la fuerza, sino que también encontrara motivaciones para hacer lo que hizo, ¿no? Bien. Mario, ahora sí vamos a nivel nacional, nos venimos aquí a Argentina y hablamos de la invitación, finalmente, una invitación más formal del BRICS hacia la Argentina. Sí, representa un reposicionamiento de nuestro país en lo que tiene que ver con el escenario internacional. Todavía no termina de quedar claro si es que la incorporación de Argentina será al BRICS como tal, por lo cual estaríamos hablando de que el BRICS dejaría de ser BRICS y comenzaría a ser BRICS, por ejemplo, o es que la invitación sería que forme parte del nuevo Banco de Desarrollo, que es un órgano financiero, el cual el BRICS le ha destinado mucha energía, muchos recursos desde su creación en el año 2014, y representaría una nueva fuente de ingreso, de financiamiento, perdón, para nuestro país en lo que a infraestructura se refiere, ¿no? Yo hago esta aclaración porque no es lo mismo ser parte del BRICS a que ser parte del nuevo banco, porque si simplemente su incorporación al nuevo banco sería un accionista más. De hecho, Uruguay ya es accionista del BRICS, junto a otros 2 países como Bangladesh y los Emiratos Árabes, siendo que si ella lo hace, Argentina se incorpora al BRICS, sería miembro del banco, pero tendría un mayor peso dentro del proceso de toma de decisiones dentro del organismo, ¿no? Por ejemplo, le tendría que corresponder una vicepresidencia del organismo. Entonces son 2 elementos muy interesantes
Y en lo que a nosotros nos refiere, Argentina pasaría a tener acceso a lo que se llama la reserva de contingencia, que es una fuente de recursos bastante importante, también creada en el 2014 por el BRICS, que le ha permitido en este periodo de pandemia tener recursos líquidos a los países miembros a los fines de responder a todos los problemas que se han visto a nivel internacional producto de la pandemia, ¿no? Sí. Bueno, hace unas semanas escuchábamos al presidente con intenciones de ingresar al BRICS en la cumbre virtual. Preguntarte si lo que está sucediendo aquí a nivel nacional, la renuncia de Martín Guzmán, la designación de Silvina Batakis, de alguna manera puede afectar a la incorporación de Argentina al BRICS o si eso también se está evaluando. Yo no creo porque en principio estas relaciones son a nivel político, ¿no? Okay. Si bien los ministros de Economía tienen un papel importante que juegan, lo cierto es que aquellos que encabezaron el proceso de institucionalización y tienen la bandera política en lo que al BRICS se refiere son los cancilleres, ¿no? De hecho, el BRICS tiene como padres, digamos, ¿no? de todo este proceso a Celso Amorín y Lavrov, durante el 2008, 2009, incluso algunos años previos, porque es en el fruto de la relación de ellos que se dan las principales incorporaciones principalmente de Brasil a lo que era algo muy informal, que era el RIC. Eran conversaciones que tenían Rusia, la India y China en materia de seguridad en el marco de la ONU. Entonces, realmente las relaciones son más políticas, más allá de que la agenda económica del BRICS es la agenda por excelencia dentro del grupo. Entonces, yo creo que vamos a ver. Lo importante de discutir es ver la disponibilidad de recursos que se necesitan para poder ingresar a estos instrumentos a los cuales yo hice mención. Claro. De hecho, en el caso del banco, Argentina tendría que comprar acciones y en el caso de la reserva de contingencia, Argentina tendría que contribuir con un monto, el cual no es fijado porque ese es a criterio del país. Entonces habría que ver cuál serían las posibilidades de Argentina en el corto y mediano plazo de hacer uso de ese tipo de divisas, de reservas, las cuales son extremadamente escasas en nuestros países, a los fines de poder acceder a estos instrumentos, ¿no? Bien. Mario, muchísimas gracias por esta comunicación y por toda la data que nos has brindado. Gracias. No, por favor, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y siempre a disposición. Bien, un abrazo grande. Mario Guerrero, entonces, analista internacional, justamente charlando sobre lo que sucedió el fin de semana y lo que está sucediendo en estos días en el resto del mundo. Nos vamos a un breve corte y ya volvemos.